Y hoy continuamos con la serie Llamados a. Les invito a abrir su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 3, el texto que compartimos la semana pasada, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Están listos? Dice así la palabra del Señor. Espero ir pronto a verte, pero te escribo estas cosas para que si me tardo, sepas cómo hay que comportarse en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Padre del cielo, estamos una noche más para seguir con este tema maravilloso y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento, ilumines esa hermosa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que cada texto bíblico que vamos a estar leyendo, estudiando, sea de mucha bendición para todos nosotros en la noche de hoy. Ayúdanos a seguir comprendiendo la importancia de este llamado de pertenecer a tu iglesia. De antemano, gracias por todo lo que nos vas a enseñar y a recordar en la noche de hoy. Con mucha gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo la semana pasada, más que la semana pasada, hace 15 días realmente, empecé este tema que es el segundo llamado. Llamados a pertenecer. ¿Pertenecer a qué? Pertenecer a la iglesia del Señor. Ahí lo tienen en la diapositiva número 3, ahí pueden verlo. Ahí está el texto bíblico que nosotros hemos venido compartiendo en semanas anteriores. Y básicamente yo les dije que por varias semanas yo iba a compartir con ustedes algunas metáforas. Metáforas que nos van a enseñar básicamente los significados de qué es la iglesia, y básicamente les dije que la iglesia fue diseñada por Dios para suplir unas necesidades muy profundas en nuestras vidas, necesidades que todos tenemos como hijos y como hijas de Dios. Entonces, la primera metáfora que yo compartí con ustedes, de 5 que voy a compartir, es esa metáfora de que la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. Estuvimos compartiendo que al ser una familia, que en la familia de Dios yo aprendo mi verdadera identidad. Ahí es donde yo realmente aprendo quién soy yo. Por eso una persona descontextualizada, desarraigada, alejada de la iglesia local, no va a poder desarrollar una sana identidad. Entonces, eso lo compartí, repito, hace 15 días. La semana pasada empezamos a estudiar esta metáfora, una metáfora que es muy rica, y por eso yo no quiero tocar hoy la segunda metáfora, sino que quiero ahondar un poquito más en la metáfora de que la iglesia es una familia. Por eso les invito para que estudiemos Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Están ahí? Bueno, ámense los unos a los otros. ¿Cómo nos debemos de amar los hermanos y hermanas en la iglesia? ¿Cómo nos debemos de amar? Con amor fraternal. ¿Y qué está diciendo? Que a algunos en la iglesia los amemos así, a algunos. ¿O qué está diciendo el texto bíblico? Ese amor es para todos nuestros hermanos y hermanas en la fe. Le guste o no le guste, le caiga bien o no le caiga bien. Estamos llamados ¿a qué? A amarnos con amor fraternal. Yo no sé si a usted le parece sano y le parece bien que en una familia usted no la vaya con sus hermanos, no se hablen, le caiga mal, le caiga al hígado. ¿Usted cree que esa es una familia sana? No es una familia sana. Ahí hay problemas en esa familia, porque no han podido llegar a un ¿qué?
Por muchas razones. No hay un entendimiento por muchas razones. No sé por qué de pronto, ustedes no, porque ustedes no tienen problemas a nivel de familias, pero algunas familias que vienen los domingos en la mañana sí tienen algunos inconvenientes entre los hermanos, las tías, los tíos, quizá los suegros, no se hablan, qué sé yo. Pero ustedes no tienen ese problema. Pero si ustedes ven una familia así, créanme que ustedes saben que esa familia no es sana. Pues el reflejo de lo que es una familia física puede ser también el reflejo de lo que somos en la iglesia del Señor. Por eso necesitamos sanar relaciones, porque si no sanamos relaciones, eso lo vamos a filtrar también en la iglesia. Cuando la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal, la palabra amor fraternal es un solo término en griego. En español son dos palabras, amor fraternal. Pero en griego es un solo término, es el término Filadelfia, de filos, Filadelfia. De hecho hay una iglesia en el Nuevo Testamento que se llama Filadelfia, hablando de algunas iglesias que se mencionan por ahí. No una carta, porque no es una carta, pero sí hay una iglesia que se menciona por ahí, la iglesia de Filadelfia. Hay una denominación en Colombia que se llama la iglesia de Filadelfia, muy grande en Colombia, una misión que ha crecido mucho. Y ese término Filadelfia es un término que se refiere a el amor que debe de existir entre los hermanos y hermanas en la fe. Porque yo en la introducción que les di a ustedes a comienzo de año, les dije que era una base, pero que en el transcurso del año yo iba a volver a compartir sobre esa base de enero y de febrero. Entonces ahí hablábamos de ese privilegio tan grande de nosotros ser hermanos. Pertenecer a una familia espiritual, ese es un privilegio hermoso, grandísimo, que a veces no hemos alcanzado como a dimensionar. Cuando se aplica el funcionamiento de la iglesia hablando de este amor fraternal, entonces se refiere a ese amor que los cristianos deben de tener para los otros hermanos y hermanas en Cristo, porque es nuestra familia. Todos hemos nacido en la familia de la fe, y si somos hijos, hijas de Dios, pues somos hermanos. Tenemos un mismo Padre, un solo Padre. Entonces por eso tiene que haber amor fraternal entre nosotros. Dice Pablo, escribiéndole a la iglesia de Efesios, él habla mucho de esta clase de amor, y le dice en el capítulo 3, versículo 14 y 15, por esta causa, dice, yo doblo, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Toda familia en el cielo y en la tierra. Cuando nosotros pensamos en familia, siempre pensamos es en lo terrenal. Pero lo que estoy enfatizando en las últimas semanas es que por favor entienda que la Biblia nos dice que la iglesia es una familia, y es un término que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Aquí se nos está hablando la familia, toda familia en el cielo. Entonces, al ser hermanos, hermanas y hermanos en Cristo, eso significa que todos hemos nacido espiritualmente. Nosotros, hablando espiritualmente, quiere decir que nosotros somos miembros de una familia espiritual, que tenemos un mismo Padre, que Jesucristo es nuestro hermano mayor, es el Señor, es el Rey de nosotros, pero también es nuestro hermano mayor, porque a través de Él fuimos adoptados como hijos de Dios. A través de Jesús somos coherederos. Entonces estamos relacionados unos con otros a través de una herencia espiritual en común. Una herencia que todos tenemos en este lugar. Y esa herencia es indistintamente, como usted en este momento, los años que lleve, las recompensas, todos aquí vamos a recibir distintas recompensas, y eso no tiene que ver, mis amados, otra vez, eso es gracia de Dios, pero esas recompensas tendrán que ver mucho con nuestro comportamiento, tendrá que ver mucho con nuestro compromiso, con nuestra búsqueda de Dios. Pero la salvación es un regalo, pero las recompensas sí tiene que ver mucho por la meritocracia, es decir, méritos que nosotros hacemos aquí en la tierra. El que hace mucho para Dios, pues mucho se le da también, ¿cierto? En lo poco somos fieles, pues sobre lo mucho nos van a poner. Entonces hay que ser fieles en lo que Dios nos manda hacer. Entonces, amados, recordemos un texto que vimos al comienzo del año. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice que Dios
decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Por qué no ha venido Jesús todavía? Porque todavía está conformando, por eso Cristo todavía no ha venido, porque todavía se está conformando a la familia de Dios. Todavía hay miembros, todavía hay personas en este planeta que todavía no han sido adoptados como hijos y como hijas de Dios. Todavía no se ha completado la familia. Cuando esa familia se complete, la familia de todos los escogidos, la familia de todos los predestinados, entonces vendrá Jesús por segunda vez. Asegurémonos, mis amados, que nuestra familia, que nuestros amigos, que nuestros vecinos, que la gente que apreciamos, que está cerca de nosotros, conozca del Evangelio de Jesucristo, para que ellos también puedan estar con nosotros por toda la eternidad. Si bien es cierto que Dios tiene sus escogidos y sus predestinados, también la Biblia nos enseña que nosotros debemos de llevarle la palabra a toda criatura. Esa es una tensión de las Escrituras. Por un lado nos dice que Dios ya hizo algo, pero por otro lado nos dice que nosotros debemos de evangelizar. No trate de reconciliar eso, que eso es imposible, pero eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Entonces les compartía un texto ahora de Romanos capítulo 12, que es mi texto para estudiar en la noche de hoy. Quiero mostrarles la segunda parte de ese texto bíblico, Romanos 12 versículo 10. Voy a mostrarles la segunda parte. Mire lo que dice: sean afectuosos unos con otros. Voy a leerles aquí de una versión, la Nueva Biblia de las Américas. Sean afectuosos, dice acá, unos con otros con amor fraternal. Ese con amor fraternal es Filadelfia, como lo dije ahora. Pero ahora nos va a decir cómo. Me encanta cuando la Biblia dice el cómo, porque es muy fácil saber el qué, pero no el cómo. Todos aquí sabemos que debemos de amarnos con amor fraternal. Sí, eso lo sabemos en teoría. Y aquí podría pasar un par de meses hablando de amarnos los unos a los otros, porque eso fue el mandamiento central de Jesús. Lo que pasa es que más adelante estaremos hablando también de esos temas, no los quiero tocar desde ahora. Entonces, pero si fuéramos a hablar del cómo, eso es otra cosa. Aquí todos lo sabemos, pero el cómo es otra cosa diferente. ¿Cómo debemos de amarnos? Mire lo que dice el texto bíblico, al menos este versículo. Dice que debemos de amarnos con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Los famosos unos a los otros del Nuevo Testamento. Más de 40 unos a otros que aparece en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia. Ya nos ha quedado claro que en nuestras relaciones con los miembros de nuestra familia espiritual debe de existir un amor lleno de afecto y de ternura. Yo no tengo mucho tiempo para reflexionar hoy, pero sí quiero que al menos esto le quede claro. Cuando hablamos de amor entre los hermanos en la iglesia, tú tienes que tener tacto, tú tienes que tener ternura para expresar ese amor. Tú no puedes ser duro con tus hermanos. A veces nos damos el lujo en la casa de tratar mal a nuestros hermanos de sangre. Les gritamos, les abrimos los ojos para que nos echen gotas, algo así. Y a veces eso que hacemos en la casa lo hacemos en la iglesia. No tratamos a nuestros hermanos con tacto, con delicadeza. Nos damos el lujo de gritar, de contestar mal, de mirar feo. Y esa no es la forma de tratar a nuestros hermanos en la fe. Cuando yo estoy predicando estas cosas, siempre se me viene a la mente, no ha de faltar el hermanito o la hermanita que esté diciendo: el pastor está diciendo esto por mí. Pues sí, por ti y por todos. Dígale al que está al lado suyo, dígale: ay, ay, ay. A veces, amados, nos acostumbramos en la vida a ciertos tratos y se nos va volviendo paisaje, se nos va volviendo normal, se nos va volviendo como costumbre. Ah, no, es que yo soy así, gritón, contestón. Y hablo neutral, porque no estoy hablando solo para hombres y mujeres. Estoy utilizando un lenguaje neutral. Entonces nos acostumbramos, y aquí está diciendo que ese amor tiene que ser lleno de afecto, de ternura.
por lo que no debería, amados, existir entre nosotros, cuando meditamos en estos textos, la indiferencia entre los hermanos. Eso no debe de existir entre nosotros. Si bien es cierto, yo lo he predicado, no todos somos amigos, somos hermanos, pero no todos somos amigos. Yo no tengo muchos amigos, pocos amigos. Porque es que es un verdadero amigo, eso es muy profundo. Un verdadero amigo es una cosa muy profunda. Entonces, por eso la Biblia dice que uno no tiene tantos amigos. Entonces, lo que pasa es que ahora con el Facebook, usted dice que tienes que 3.200 amigos. Y dice ahí, Dios mío, ¿a dónde consiguió 3.200 amigos, por Dios? Es gente que se unió ahí, pero esos no son sus amigos. Los amigos se cuentan en los dedos de la mano y sobran dedos. Entonces, cuando hablamos de amor, amados, cuando hablamos, tiene que ser un amor tierno, y no puede existir en la iglesia del Señor indiferencia. Entre nosotros tiene que haber aceptación, todos nos debemos de aceptar, no importa el color de la piel, no importa el estrato social, no importa si es clase 2, clase 4, qué sé yo. No, aquí no, si tiene plata o no tiene plata, aquí todos somos iguales delante del Señor, sea profesional o no sea profesional, joven, adulto, todos aquí somos una familia y debemos de amarnos, debemos de respetarnos, porque tenemos un mismo Padre celestial. Es por eso que Pablo, después de decirnos que debemos amarnos unos a otros, nos dice que debemos darnos preferencia los unos a los otros. Entonces, con respecto al darnos preferencia unos a otros, vamos a hacernos algunas preguntas en la noche de hoy, porque esto es para ampliarles el tema de la semana pasada. Aquí viene la primera pregunta, por eso le animo a que traiga una libreta a la iglesia para que tome apuntes, porque a veces no vamos a entregar boletines. Entonces traiga libreta para que tome apuntes. Número 1, ¿qué significa darnos preferencia unos a otros? ¿Qué significa lo que dice la Biblia? Que nos demos preferencia. Ahí no estamos hablando de elitismo. Ahí no estamos hablando de clasismo. No, de eso no estamos hablando, todo lo contrario. Cuando la Biblia dice que nos demos preferencia unos a otros, un obstáculo, mis amados, para mostrar amor hacia mis hermanos en la fe, es nuestro egoísmo. Somos muy egoístas. Por eso Pablo nos exhorta a vencer este egoísmo dándonos preferencia, dando preferencia a mis hermanos en la fe, es decir, buscar honrar a otros más que buscar que nos honren a nosotros. Y ahí ya vamos entendiendo por qué no podemos ser egoístas en la familia del Señor. Entonces, aquí vamos a decir algunas cosas que pudiéramos profundizar, pero no tengo mucho tiempo. Pero este texto que estamos analizando, la Nueva Biblia de las Américas, dice que ese amor fraternal tiene que ser dándonos preferencia unos a otros, pero dice que con honra, que debe de ser con honra. A veces no entendemos mucho esos términos. La Nueva Versión Internacional, mirando un poquito y cotejando estos pasajes, la Nueva Versión Internacional dice respetándose y honrándose mutuamente. Por eso, si estás acostumbrado a faltarle el respeto a los miembros en tu casa, no se le olvide que la familia del Señor es diferente. Usted no puede estar faltándole al respeto a los hermanos en la iglesia. Y así como a los niños le enseñamos que no le conteste a los mayores, que los respete. Eso es cultura. Eso es cultura tradicional. Usted no tiene que ser hijo de Dios para saber eso. Eso se lo enseñamos a nuestros niños. Pues en la iglesia es igual. Mucho cuidado la forma en que le habla a los adultos en la iglesia. Y cuando digo los adultos, es a nuestros hermanos mayores en la iglesia. Mucho cuidado. Hay que respetarles. Ellos se merecen honra. Dice respetándose y honrándose mutuamente. La Nueva Traducción Viviente me encanta porque dice deleítense al honrarse mutuamente. Oiga, deleítense al honrarse mutuamente. En otras palabras, eso tiene que ser para mí un gozo, yo honrar a mis hermanos, respetarles. A veces hay personitas que a uno no le caen muy bien,
por favor, somos seres humanos. Hay gente que a uno no le cae como muy bien. A mí me pasa. Pero cuando yo ya entiendo y cambio el chip y digo, es mi hermano, es mi hermana, yo tengo que respetarle, yo tengo que honrarle, porque me lo manda la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Honrar a alguien es tratarle con nuestras obras, con nuestra conducta, con nuestras palabras, como alguien digno de nuestro servicio. Eso es honrar a alguien. Cuando yo le puedo servir, cuando yo me doy a la otra persona, le estoy honrando, estoy reconociendo quién es él, quién es ella. El contexto, cuando yo miro este pasaje, me ayuda mucho a entender qué es lo que Pablo nos quiere decir. Por eso un texto siempre hay que analizarlo a la luz del contexto para poder mirar su significado. Mire que en Romanos capítulo 12, en el versículo 3, préstele atención lo que dice Pablo ahí. Versículo 3, es el contexto que estamos mirando. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. De este solo pasaje podemos sacar toda una predicación. No tengo tiempo, iglesia. Por eso le animo a que siga profundizando en estos unos a los otros, que es muy profundo en la palabra, pero me parece que es tan claro cuando dice nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Si tú vienes de otra iglesia, voy a decirle algo con amor y con mucho respeto. En esta iglesia nos aterra cuando alguien se cree más que otra persona. Porque en esta iglesia, desde su nacimiento, hemos enseñado que todos somos iguales. Aquí no hay acepción de personas. Por eso nos aterra cuando alguien se quiere mostrar y creerse el chacho y la chacha de la iglesia. Sea porque tenga plata, sea porque tiene muchos dones espirituales y se cree más que los otros, mira a los demás como cristianos de segunda. En esta iglesia no somos así. En esta iglesia nos vemos como una familia y en esta iglesia procuramos hacer lo que dice la palabra del Señor, que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Por eso hay que preferir honrar que ser honrados. Y por eso no podemos ser egoístas cuando todo está centrado en nosotros, como les he enseñado por años, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexta yo de egoísmo. No, tenemos que darnos a los demás. Si usted trata de honrar a alguien, entonces quiere decir que usted se deleita en honrar en lugar de ser honrado. Usted disfruta exaltar a los demás para honrarles más que lo que disfruta de ser exaltado para ser honrado. Por tanto, mis amados, no dedique tanto sus energías, sus esfuerzos en mostrar que usted puede ser honrado, que usted es muy importante, sino más bien gástese, desgástese mostrándole a los demás cómo usted puede realmente honrarlos a ellos, darse al servicio a ellos. Eso es otra cosa totalmente diferente. Por eso tenemos que cultivar ese servicio entre nosotros, que después vamos a profundizar en el tema del servicio. Ahora solamente les estoy diciendo que debemos de cultivar el deleite de honrar a los demás, honrarlos. Pero cuando yo estoy esperando que todo me lo hagan a mí, cuando yo espero que me honren a mí y todo el centro soy yo, ahí perdemos el año. Debemos de esforzarnos en honrar a los demás, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean mis coequiperos o no, porque a veces honramos pero al que está como a mi nivel. No, a todos. A todos. Yo quisiera hacer aquí muchas cosas con los niños, con los jóvenes, con todos, porque eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Con respecto al darnos preferencia unos a otros, hay una segunda pregunta que tenemos que hacernos. Y la segunda pregunta es, ya hablamos del qué significa. Ahora vamos a mirar por qué
deberíamos darnos preferencia unos a otros. El por qué es muy importante, la razón. En primer lugar, la respuesta, pues claro que es obvia. La respuesta es porque Dios ordena que nos amemos con afecto, ¿cierto? Con un afecto tierno, que nos honremos unos a otros, porque estas dos experiencias muestran la realidad de nuestra nueva naturaleza en Jesús. Si tú no eres capaz de amar a tus hermanos, algo está pasando contigo y vas a tener que poner un signo de interrogación grandísimo. ¿Qué pasa en tu corazón? Porque cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no puede haber rechazo y odio hacia sus hermanos en Cristo. En otras palabras, estos son comportamientos que son naturales y adecuados en los que han nacido de nuevo y que están llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, el por qué. Bueno, el por qué es porque Dios demanda que nos amemos con afecto y nos prefiramos honrarnos unos a otros, porque así nos fortalecemos y confirmamos la fe de aquellos a quienes amamos afectuosamente y honramos. Así es que nos fortalecemos como comunidad. Así es que nosotros maduramos en esta iglesia. Así es que le enseñamos a nuestros hermanos a crecer espiritualmente. Cuando usted recibe afecto y honra, esa honra misericordiosa que habla la Biblia, en el cuerpo de Cristo, usted va a experimentar la confirmación de que realmente pertenece a la familia de Dios. Por eso personas que vienen de iglesias donde eran un número más, donde simplemente se sentaban y nunca nadie le saludaba, ni nadie conocía quién era, ni nunca nadie le llamó, ni nunca nadie le visitó. Esas personas, cuando llegan acá y cuando empiezan a ver amor fraternal, que se interesan por ti, que te llamaron, que te visitaron, eso les parece como raro. No, eso no es raro, eso es lo normal. Eso debe de ser lo normal. Por eso, líderes que me están escuchando, no podemos dejar eso. Tenemos que cultivarlo, y ahí estoy hablando de aplicaciones, me estoy adelantando. Cuando vengan los nuevos, se le asigna una célula, por favor haga el seguimiento, porque el equipo pastoral nos queda imposible hacerle seguimiento a todos. Usted es el que tiene que hacerle seguimiento. Las células, cada fin de semana los nuevos se los estamos asignando a los facilitadores de célula, y usted, si no es capaz de hacerlo, entonces delégueselo a otra célula, pero que esa ovejita que llegó aquí por primera vez no se vaya a quedar sin seguimiento, porque necesitamos fortalecerle. Necesitamos mostrarle nuestro amor tierno como creyentes, como hermanos en Jesucristo. Entonces, amar con afecto y preferir honrar son dos maneras de confirmar y fortalecer la fe de los demás. Empezamos a hacerlo en la iglesia con lo que es la consolidación. Ahí empezamos a mostrar ese amor y ahí honramos a nuestros hermanos nuevos que van llegando a la iglesia, que han nacido de nuevo. Ahora, hay más razones, claro que sí, pero estas dos nos dan ya una idea muy clara del por qué hacerlo. Y hay una tercera pregunta, y ahí ya estoy en la recta final. La tercera pregunta la tercera pregunta no tanto, sino llamamos la tercera pregunta, sí, pero aquí hay muchas preguntas que pudiera hacerles a ustedes en esta noche. Pero la pregunta es esta: ¿cómo darnos preferencia? ¿Cómo darnos preferencia unos a otros? Entonces, les he hablado del qué significa, les he hablado del por qué, y ahora vamos a preguntarnos cómo darnos preferencia unos a otros. Todo en la Biblia está escrito, mis amados, para responder realmente a esta pregunta: ¿cómo darnos preferencia? Ya hemos hablado qué significa, ahora el cómo darnos preferencia. Mire, todo lo que predicamos en nuestra iglesia tiene el propósito de responder a esta pregunta, y para entender el cómo, quiero mostrarle con el ejemplo de dos personas, para mí claves, para entender el cómo vamos a darnos preferencia los unos a los otros. La primera persona es el ejemplo máximo para nosotros, el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo por excelencia, nuestro modelo. Jesús nos dio el ejemplo supremo de honrar a los otros sobre Él mismo cuando estuvo aquí en la tierra, siendo el Hijo de Dios. No buscó ser servido, sino que Él buscó servir a los demás.
En una ocasión, cuando estaba cerca ya de su muerte, esta es una semana que se está recordando, la semana que viene, recordamos mucho este episodio que quiero que leamos hoy, y es en ese contexto de la cena, cuando el Señor comparte la cena con sus discípulos. En ese contexto hay algo muy bonito que ocurre, y lo vamos a leer en Juan capítulo 13, versículos 12 al 15, y ahí tenemos el pasaje, ahí lo tienen en la pantalla. Después de lavarle los pies, se conoce como el lavatorio de los pies. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Lastimosamente, muchos pastores y líderes han entendido mal esta historia, y hoy por hoy algunas iglesias tienen el lavatorio de pies como otra ordenanza más, como el bautismo y la Santa Cena. Entonces tienen 3 ordenanzas. Y también se lavan los pies los unos a los otros, y lo tienen como un sacramento. Ese es un mal entendimiento del pasaje, porque cuando Jesús dijo ejemplo les di para que lo hagan los unos a los otros, no era lavarse los pies literalmente, sino el ejemplo del servicio. Y ese es el contexto del pasaje, por muy bonito que sea la ceremonia. Nosotros en un pasado hacíamos, pero como un acto simbólico, a veces en algunos retiros, el lavar los pies los unos a los otros. Después no lo volvimos a hacer. Yo no lo volví a hacer porque a veces veía algunos hermanitos incómodos con eso, ¿no? Incómodos para no entrar como en muchos detalles, a veces con juanetes, a veces con cositas por ahí, y entonces les daba como pena. Y entonces yo dije, ¿yo para qué los voy a incomodar? A veces con unas uñas por allá que parecían como, bueno, en fin. Entonces yo dije, no vuelvo a hacer lavatorio de pies, porque eso más bien de ser de bendición los estoy incomodando. A veces veía unos hermanitos que querían como esconderse. Ay, no, que a mí yo no quiero. Porque como no sabían, ¿cierto? Ay, si hubiera sabido me hubiera hecho el pedicure. Entonces, en otra ocasión Jesús expresó esta verdad a sus discípulos de manera ya mucho más clara, y empezó enseñándole algo de los líderes religiosos de la ley de Moisés, para que ellos entendieran cuál era el principio de dándonos preferencia los unos a los otros. Y entonces quiero que mire la diapositiva número 11, mire lo que ahí está en la pantalla. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, eso está en Mateo capítulo 23, 1 al 4. Jesús les dijo: maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Hay mucha tela para cortar, pero tengo que seguir. En los versículos 11 y 12 le dice a sus discípulos, a modo de contraste con los líderes religiosos judíos, y les dice lo siguiente: el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Ahí está la enseñanza. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Por eso en el Nuevo Testamento no aparece la palabra líder, aparece la palabra siervo. Pero ya la palabra líder se volvió muy común. Aquí pues a las personitas los llamamos líderes, no siervos, porque el de afuera no entiende eso. El de afuera dice, bueno, vamos a reunirnos con los siervos, y los siervos, y de pronto viene antes de venir y se vio Animal Planet, entonces los siervos, ¿cierto? No entienden. Entonces aquí no utilizamos ese lenguaje religioso, hablamos de líderes, pero la Biblia no habla de líderes, habla de siervos. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo no tengo que estar buscando que me honren. Por eso cuando una persona quiere figurar, ya perdió el año. Escúchame, eso lo enseñamos aquí a todos.
Aún las ovejas que nacieron en esta iglesia. De pronto a veces hay un espíritu que le ronda por ahí y usted a veces le da pie para que se llene de ínfulas, porque de pronto Dios te está usando mucho. Ese es el peligro cuando somos usados por el Señor. Se nos puede, como un difunto, mi primer pastor, que ya en paz descanse, él decía que no se le suba la espuma a la cabeza. Él decía así, que no se le suma. Una vez le pregunté por qué él decía eso, entonces él me colocaba el ejemplo de los sapos. Esos sapos que se empiezan a hinchar y llega un momento en que se hinchan y de verdad se revientan, explotan. Entonces él decía que no se le suba la espuma a la cabeza. Hay hermanos que empiezan a ser usados por el Señor con algunos dones especiales y usted a lo último como que ya empieza como sí, no sé, como a sentir que hay unas protuberancias por acá en los hombros, como que ya le está saliendo alas, ¿cierto? Y ya usted como que se va sintiendo ahí como un serafín, como un querubín, no sé, algo así, ¿no? Entonces, no, entre más sea usado por el Señor, más humilde debe de ser. Entre más sea usado por el Señor, más sencillo debe de ser en la iglesia. Por eso aquí no hay cristianos de segunda clase. Por eso no somos una iglesia pentecostal. Por eso nos gusta identificarnos como una iglesia bautista abierta al mover del Espíritu Santo, porque nosotros no somos bautistas tradicionales. Esta es una iglesia bautista, pero más de corte carismático. Pero no necesariamente doctrina carismática, sino que quiero decir que somos abiertos al mover del Espíritu Santo. Pero aquí enseñamos esto, mis amados, que si usted tiene el don de echar fuera demonios o habla en lenguas o el don de profecía, porque aquí creemos en todos estos dones, pero usted tiene que ser una persona sencilla. Yo no sé si usted recuerda la palabra de Jesús cuando dijo en alguna vez: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos demonios, y y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia dice: por sus frutos los conocerán, no es por sus dones. Por eso a mí, me van a disculpar el término tan vulgar que voy a usar, a mí no me descresta alguien con dones, con carismas, con lleno de cosas lindas. No, a mí no me descresta, a mí me descresta es carácter, comportamiento, cuando usted trate bien a los hermanos, cuando usted trate con ternura a los hermanos, cuando usted se comporte bien. Eso sí a mí me descresta, porque eso habla bien de ti, de tu madurez, de tu crecimiento espiritual. La segunda persona que yo quiero mostrarles como ejemplo, porque aquí podríamos pasar, Dios mío, todo el año hablando del ejemplo de Jesús, ¿cierto? Pero solamente les quería mostrar lo que hizo Jesús con nosotros. Ahora otro ejemplo que les quiero mostrar, el ejemplo de Pablo. Pablo es el que está hablando de esto. En la fundación de nuevas iglesias, él aplicó esta enseñanza, y hay una iglesia que les quiero mostrar de ejemplo, la iglesia de Filipos, a los filipenses. En Filipenses capítulo 2, uniendo estas dos enseñanzas de Jesús, Pablo habla de Jesús. Y en Filipenses 2:5, Pablo dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Oiga, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿De qué actitud se está refiriendo Pablo? Pues se está refiriendo al mayor acto de humildad, de generosidad y autosacrificio jamás conocido en la humanidad. ¿Cuál? Que Jesús, siendo el Dios con toda su gloria, se humanó, se rebajó haciéndose menor que los ángeles, se hizo hombre de carne y hueso como nosotros. Esa es la doctrina de las más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y así nosotros, Dios mío, con semejante ejemplo, estamos buscando disque honra, estamos buscando disque figurar, estamos disque figurando, queremos estar en los primeros puestos. Ay, amados,
Mire Jesús, por favor, mire el ejemplo de Jesús y mire lo que está enseñando Pablo. El resultado del acto de amor y sumisión de Cristo le llevó en esencia al mismo resultado que él había prometido a sus discípulos, que les llevaría el preferir en honrar a los otros, es decir, a la exaltación, porque la Biblia enseña desde el Antiguo Testamento que el que se humilla es ensalzado, es exaltado. Al contrario, el que se exalta, el que se llena de vanagloria, ese va a ser humillado. Eso es lo que nos dice también este texto de Filipenses 2, hablando de Jesús. Como Él se humilló, entonces el Padre lo exaltó. Y eso es lo que nos dice versículos 9 al 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por supuesto, iglesia, que nuestra exaltación personal es muy diferente a la que tuvo Jesús. Claro que es diferente. Sin embargo, Dios exaltará a todos los cristianos que prefieran en honrar a los otros más que en buscar ser honrados. Puede que no sea de modo inmediato, iglesia, pero tarde que temprano va a suceder. Si no aquí en la tierra, lo será en la eternidad, que para mí es lo que realmente importa. Ahí es donde el Señor nos va a exaltar y nos va a dar muchas recompensas por las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra. Lo que hace Pablo para asegurar que los cristianos filipenses entendieran lo que quería decir con imitar a Cristo en sus actitudes y en acciones, es cuando introduce el párrafo que sigue a continuación, versículos 3 y versículo 4. ¿Están conmigo? Mire lo que dice el 3 y el 4, y aquí es donde ya estamos entrando ya en la esencia de esta predicación. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. ¿Sí nota lo que dice la Biblia? No lo estoy diciendo yo. No trate de impresionar a nadie. ¿A quién vamos a impresionar nosotros, por favor? ¿A quién? A Dios no lo podemos impresionar y a los demás tampoco. Entonces no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás. ¿Cómo los vamos a considerar? Prefiriéndonos unos a otros. ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia? Como mejores que ustedes. Si están leyendo lo mismo que estoy leyendo yo, ahí está en la pantalla. Como mejores que ustedes, versículo 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también que procuren interesarse en los demás. Vamos a entrar ya en la aplicación. Wilmer, si me colaboras acá, yo quiero que tengamos un momento de oración y yo quiero que simplemente escuchemos la música un momento, porque yo quiero que entremos en un momentico de aplicación. Yo quiero que le pidas al Espíritu Santo a todo lo que escuchó en esta noche. Dígale: Señor, háblame. Si ya te habló, pídale perdón, pero yo quiero que meditemos en algunas cositas para finalizar. Y le voy a hacer una pregunta para que usted se la responda ahí. Si le es difícil preferir honrar a los demás, honrar a hermanos en la iglesia, ¿por qué le cuesta hacerlo? Tenga un momento de reflexión. ¿Por qué le cuesta preferir honrar a hermanos en la iglesia? Hay algunas razones que yo tengo acá, tengo muchas, pero algunas personas no pueden preferir el honrar a los otros y disfrutar cuando ellos tienen éxito, porque ellos siempre han sido el centro de atención. Entonces, cuando una persona siempre ha sido el centro de atención, no le gusta que otros progresen, que otros prosperen. Por eso tenemos líderes que se molestan cuando hay otros líderes que progresan. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Cuando usted ha sido el centro de atención y llegan otras personas que Dios empieza a usarles y usted se molesta, algo está pasando contigo. Puede ser envidia, puede ser celos, pero también hay algo aquí de esta enseñanza. Y esta enseñanza es que hay algo que está pasando en tu corazón. Quieren toda la atención para ellos, les cuesta amar porque hay mucho egoísmo en sus vidas. Por eso, si no hay amor para los otros hermanos en Cristo, para la familia de Dios, obviamente no daremos honra a otros hermanos, pues esa es la característica de cristianos egocéntricos. Les cuesta amar a otros. Otra razón relacionada con lo que estoy diciendo
es que hay cristianos que además de ser egocéntricos, son muy inseguros. Son creyentes que tienen muchas dificultades en honrar a los otros porque se sienten en la necesidad de ser honrados ellos mismos. ¿Pero por qué los otros? Eso es cuando hay ciertas personitas que quieren toda la atención para ellos y son como posesivos. No lo quieren compartir a uno. Es que él es mi pastor. No, yo soy el pastor de todos. Entonces nunca es suficiente para ellos. Siempre se están quejando de que no se les da la suficiente atención. Generalmente este es el tipo de creyentes que no recibió la suficiente atención y amor de sus padres cuando eran niños. Tuvieron muchos problemas en su infancia. Esos niños generalmente crecen inseguros. De adultos manifiestan un deseo insaciable de reconocimiento, de atención. Entonces cuando no se lo dan en la iglesia, ahí viene el problema. Y a veces el pastor lleno de 50,000 cosas, pero usted quiere que el pastor esté ahí llamándole todos los días. Ninguno de ustedes de pronto ha tenido ese problema, pero muchas personitas vienen a nuestra iglesia con muchos problemas. Y nosotros como comunidad tenemos que rodearles de mucho amor, de mucho cariño, para que ellos maduren y crezcan en la fe. Les vamos a enseñar que cuando uno tiene este tipo de problemas se necesita buscar ayuda. Y si tú tienes este problema, busque ayuda, por favor. No te quedes ahí, porque eso te va a seguir generando muchas dificultades en las relaciones en esta iglesia. Se necesita hermanos y hermanas en la fe que te ayuden a salir adelante. Cuando honramos a otros, escúcheme, no perdemos. Cuando yo me doy a otros, yo no pierdo. Cuando yo les sirvo a otros, yo no pierdo, yo gano. Eso es lo que me dice la Biblia. Hay una oración que quiero terminar para que la miren en la pantalla. Hay una oración que se le atribuye a Francisco de Asís, conocido como San Francisco de Asís, un monje italiano católico de la Edad Media. Y él escribió una oración que se ha hecho famosa hasta el día de hoy. Y mire esta oración de San Francisco: oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, que no esté buscando ser comprendido, sino comprender. Que no esté buscando tanto ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Padre, gracias en esta noche. Gracias por esta palabra. Mi oración es que se quede grabada en lo profundo de nuestros corazones. Que esta semana que está terminando y próximo a empezar una semana nueva, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria estas palabras y sobre todo que sigamos meditando qué significa el darnos preferencia los unos a los otros. Ahí donde está, por favor, tenga un momento de oración y nos preparamos para terminar con un cántico de aplicación y una alabanza para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Pero tenga un momento de oración. Este es un momento para pedirle perdón si es el caso, claro que sí. Señor, perdóname porque me falta mucho para amar a mis hermanos. Hay personitas que todavía me cuesta darles honra. Perdóname porque no estoy amando con amor fraternal, me cuesta amar con ternura, con delicadeza. Perdóname, Señor, habla con el Señor, porque si no hay cambio, si no hay arrepentimiento,
pues amados, se nos pierden estas predicaciones. En vano nos habla Dios a través de la Biblia si no hay el deseo de cambio, si no hay el deseo de no volverlo a hacer. Todos aquí somos humanos, el Señor entiende nuestras debilidades, pero por favor, yo creo que es hora de cambiar. Es hora de cambiar. No sigamos justificándonos. Es que yo soy así. Es que en mi casa son así. No, tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tienes que comportarte diferente. Adoremos al Señor.